Este es el Mayagüez de hoy. Dinámico, heterogéneo, rumboso, con el pulso acelerado de la modernidad. Mezcla abigarrada de colores, olores, sabores y sonidos, anclado en la tradición, pero la mira puesta en el horizonte. Su historia es motivo de orgullo y esperanza. En el principio fueron las aguas. En Boriquén, en el extremo occidental de la isla, había emergido, precisamente del agua de la mar Océano, una comarca asignada por la presencia fecunda y vital de las aguas de sus 10 ríos. Desde Suyucayeque, en el Cerro de las Mesas, Urayoán, el osado cacique que junto a Güeybaná mató al dios del miedo ahogando a Salcedo en las aguas del río Añasco, contemplaba las aguas que le darían su nombre a esa región. Así surgieron Yagueca, Yagüey, Yagüez, todas significando lugar o sitio de las grandes aguas. Y por las aguas de su ensenada llegaron los españoles aquel 1493. El agua que al principio lavó el oro se tiñó de sangre por el alzamiento que se produjo en estas tierras. Consumada la conquista, las aguas de los ríos Grande de Añasco, Guanajibo y Yagüez sirvieron para impulsar los molinos de agua de los trapiches, en torno de los cuales giraría la economía de la región. Transcurrieron 2 siglos de una vida bucólica, interrumpida por frecuentes ataques de potencias europeas y corsarios y piratas a su servicio que sembraron desasosiego y destrucción. La necesidad obligó a que muchos se dedicaran a la ganadería, la caza y el contrabando facilitado por la espléndida bahía. Para 1760, un grupo de vecinos dirigidos por Faustino Martínez de Matos, Juan de Aponte y Juan de Silva solicitó de la corona española el permiso para constituirse en poblado. Aunque su nombre oficial fue Nuestra Señora de la Candelaria, la costumbre pueblerina de referirse al lugar como en la ribera del Mayagüez acabó por imponerse con el nombre taíno relativo a las aguas del río. La aventura tenía un precio altísimo, pues aquellos primeros mayagüezanos garantizaron el éxito de la empresa con sus patrimonios. Mayagüez creció como una ciudad de progreso en todos los órdenes. El siglo XIX le fue de particular provecho. La apertura de su puerto fue determinante. Además de la gran actividad comercial que ello produjo, por él llegó una gran inmigración peninsular europea y de la América en fermento revolucionario. Su importancia como segundo puerto del país quedó constatada con la construcción del edificio aduanero, terminando el primer tercio de siglo. Pero la adversidad se hizo presente de forma dramática en 1841, al ocurrir el Fuego Grande, que en ausencia de un acueducto y servicio de bomberos, destruyó 660 de las 700 casas que componían la villa. En apenas 6 años, Mayagüez recuperó su pujanza económica, apoyada en una actividad portuaria de comercio exterior directo con ciudades europeas, a las cuales exportaba el azúcar de sus 27 haciendas y el café de sus 92 haciendas. A mediados de siglo, el mejoramiento en sus condiciones de vida era patente. Los niños pobres podían estudiar gratuitamente en el Liceo de Mayagüez y proliferaban las instituciones de enseñanza privada, incluso para niñas, con programas de estudios de gran calidad y variedad. Mientras tanto, se registraban elementos que lo encaminaban en la ruta de la modernidad. La alcaldía estrenaba un reloj público, se establecía un servicio de serenos y, atendiendo a las necesidades de otro tipo, se construían un cementerio, una cárcel y un hospital militar. Mas todo ese desarrollo se vería interrumpido nuevamente por desastres naturales. Una madrugada de 1852, las llamas volvieron a ensañarse con Mayagüez, aunque esta vez el servicio de bomberos evitó que el daño fuera mayor. Poco tiempo después, el vómito negro, el cólera morbo y la fiebre amarilla sembraron la muerte en rápida sucesión. La gesta médica y sanitaria del doctor Ramón Emeterio Betances, más tarde el padre de la patria, lo consagró para siempre como el médico de los pobres. Empero, el progreso no se detenía. Para 1858 había servicio de correo con San Juan y el exterior. Justamente por su inexorable vínculo con el agua, en 1862 es Mayagüez la primera población puertorriqueña en contar con un acueducto. Como si la naturaleza conspirara en su contra,
en 1866 otro fuego destruyó parte de Mayagüez y al año siguiente lo azotó el temporal San Narciso. Para 1868, año del alzamiento en Lares contra la explotación colonial, Mayagüez cuenta con todas las ventajas materiales de la época a través de una oferta comercial amplia y variada, así como de una gama de servicios artesanales y profesionales. Iniciado el último tercio del siglo XIX, la ciudad tiene telégrafo y el primer ferrocarril urbano, y antes de que concluyera el siglo, sus calles se alumbraban con luz eléctrica. En el orden cultural, fue la segunda ciudad puertorriqueña en tener periódicos. Llegó a tener docenas de ellos y una revista semanal para la década de 1870. Betances, Lola Rodríguez de Tio, Segundo Ruiz Belvis y Eugenio María de Hostos son solo los intelectuales más destacados, entre muchos otros, que prestigian los salones culturales y literarios de Mayagüez en un clima de liberalismo político y social ejemplar. Hostos, el ciudadano de América, fue primero ciudadano de Mayagüez. Nacido a la vera del río Cañas, de allí partiría para convertirse en pedagogo por excelencia y maestro de la libertad y de la moral en todo el continente americano. En la iglesia de la Candelaria, poniendo la acción junto a la palabra del abolicionismo, Betances y Ruiz Belvis practicaron la manumisión en la pila de las aguas bautismales. En 1874 se funda la Biblioteca Municipal y el Casino de Mayagüez, institución sociocultural que antecede al Ateneo puertorriqueño por 2 años. Su juventud se educa en el liceo y en la Escuela Libre de Música, mucho antes del comienzo del siglo XX. Todo ello a pesar de la adversidad del fuego de 1874, que destruye 2/3 del barrio Salud, y del huracán San Felipe y la epidemia de viruelas negras de 1876. A la llegada de las tropas de los Estados Unidos en 1898, ya la ciudad contaba con el mejor mercado público del país, un asilo de pobres, un tranvía desde la ciudad hasta el barrio Guanajibo y el comienzo de una red telefónica. La ciudad se enorgullecía de tener el índice de alfabetización más alto de todo el país. Tal era su situación general que en 1899 el New York Times describe a Mayagüez como una de las ciudades más ricas y de mejor apariencia en Puerto Rico. La adversidad se repite en el fin del siglo XIX y los primeros años del siglo XX. En 1899, la ciudad sufre el embate del huracán San Ciriaco. A pesar de ello, su vida recibe el impulso importante del establecimiento de la Estación Experimental Agrícola en 1901, siendo precursora del Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas en 1912, gestionado por José de Diego y Luis Muñoz Rivera. Pero ese impulso queda abruptamente detenido por el terremoto de 1918, sismo que destruye 735 edificaciones en la ciudad. Como si ello fuera poco, tan solo 8 meses después, se incendia el Teatro Yagüez, dejando un número indeterminado de muertos. La década que le sigue es de reconstrucción, y en ella es la industria de la aguja la que adquiere singular protagonismo, aportando a la economía ese 1929, cuando se inicia la Gran Depresión, la respetable suma de $14 millones. Las calamidades no cesaban, y en 1933 el desborde del río Yagüez produce una gran inundación. Mayagüez resurge de sus cenizas y se levanta de entre sus escombros y mantiene su sitial como tercera ciudad del país. Y una vez más, son sus aguas las que le mantienen a flote. A fines de la década de los años 30, esas aguas, cuya pureza es certificada científicamente por entidades expertas en la materia, son la base para una floreciente industria cervecera que se vino a sumar a la de ron de gran calidad. Esa industria es la base económica para una exitosa franquicia de béisbol profesional, Indios de Mayagüez, que pronto proporciona grandes triunfos a la ciudad y la región oeste y que en la actualidad suma 16 campeonatos, el máximo en nuestra historia beisbolística. Comenzando la década de 1960, por las aguas de su puerto llega y se va el atún, luego de ser procesado y enlatado en agua, proceso industrial que en un principio aporta 300 empleos y genera una nómina de $800,000.
Y es por ese puerto físico y simbólico de ciudad acogedora de otras gentes que llegan muchos a beber de la fuente del conocimiento científico y técnico que es el Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas, luego nombrado Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico. La presencia del colegio es definitoria de la ciudad. El colegio pone a Mayagüez para siempre en lugar de privilegio en el mapa de la educación superior internacional. Jalonado por ese desarrollo académico, poco después se crea el Centro Cultural con teatro, biblioteca y archivo histórico. A la radiodifusión destacada desde décadas anteriores se une la televisión comercial del Canal 5 y la educativa del Canal 3, talleres de trabajo creativo que producirán frutos importantes incluso más allá de los linderos municipales. La vocación mayagüezana por las artes y las ciencias toma nueva fuerza. Al reactor nuclear establecido como parte de los estudios de las ciencias físicas, se le suman al principio de los años 70 el Centro Médico Dr. Ramón Emeterio Betances, uniéndosele más tarde el Jardín Zoológico Dr. Juan A. Rivero y el Parque de los Próceres, como testimonio de gratitud y reconocimiento a los grandes de la patria. Y aquella humilde iglesia terminada en 1763 se convierte en catedral por virtud de ser la sede de la diócesis de Mayagüez. La ciudad adquiere otros elementos que elevan su categoría como lugar habitable donde desarrollar una vida más plena. Hoy, cuando el presente está lleno de incertidumbre y zozobra en lo económico, la Sultana del Oeste se proyecta con la misma confianza de sus fundadores y de quienes durante los 250 años de historia que este año celebran, la han llamado su patria chica, abriendo sus puertas como anfitriona de los 21º Juegos Centroamericanos y del Caribe 2010. La ciudad que vio los primeros triunfos de atletas destacados como el velocista Germán Luis Guenard, el saltador Wilfredo Maisonave y el lanzador del martillo Manuel Ramírez, estrena pistas y campos deportivos para lucimiento de las estrellas del momento y ser semillero de futuros campeones. Ello es solo parte de entidades como el Teatro Yagüez y la creación de nuevos espacios de crecimiento y oportunidad para una vida más rica material y culturalmente. Una vez más, son sus aguas las que le sirven para abrirse al mundo caribeño, bien sea con la cercana República Dominicana a través del ferry o los barcos cruceros que desde lejanas tierras han comenzado a tocar Puerto Mayagüezano en el renacer turístico de la zona oeste. Como el agua que es fuente de vida fecunda y de fuerza incontenible, este lugar de aguas claras perdura y brota como manantial inagotable en cada amanecer. Mayagüez, Mayagüez.